soy Elena Longedo, estoy en la unidad de radiología intervencionista del Hospital Dr. Peset y contaros que bueno, empezamos con un estudio a partir de, cuento un poquito el principio, que con el problema de la obesidad y cuando surgieron estas técnicas en el 2007 con estudios de embolización de la arteria gástrica para el tratamiento de la obesidad en relación a la disminución de las cifras de la hormona grelina, de la hormona del hambre, pues teníamos pues un poco la idea de empezar una tesis con este objetivo de hacer un estudio con unos pocos pacientes y ver los resultados. La obesidad sabemos que es un problema de salud pública, que es una epidemia por la relación con la morbilidad, la mortalidad y el gasto sanitario que supone. Definimos la obesidad mórbida como un incremento en el índice de la masa corporal por encima de 35 y realmente tiene que ir, para definirla como obesidad mórbida, asociada a alguna de las enfermedades producidas y consecuencia de la obesidad. Aún así, aunque hay conciencia de que tenemos que tener una educación sanitaria con hábitos saludables, pues a pesar de todo está incrementándose el número de pacientes obesos. Y es verdad también que la situación de la pandemia y el cierre pues, ha aumentado aún más la incidencia de esta patología. Son necesarios, por tanto, medios, tratamientos efectivos, aparte del estilo de cambio de vida y la introducción de esos factores epidémicos en las escuelas, pues hacer intervenciones para el tratamiento de estos pacientes. Digo que empezaron a salir artículos con experimentación animal en el año 2007 y a partir de ahí pues hubo un desarrollo con pequeños ensayos y se empezó a trabajar para darle solidez y evidencia científica a esta técnica. Nosotros comenzamos en el año 2017 y el doctor Magán, que fue residente y luego adjunto de nuestra unidad, pues se presentó en la Universidad de Medicina de Valencia como tesis doctoral la embolización bariátrica en el tratamiento de la obesidad mórbida. Para eso formamos parte de un equipo multidisciplinar, que insisto que esto es fundamental, nuestro servicio, el servicio de radiología intervencionista, junto con endocrino, que era un poco el receptor de la patología, los digestivos y el equipo de cirugía que se dedicaba a esta cirugía bariátrica. Y fue consensuado por el Comité de Ética y el objetivo se definió como determinar la disminución de las cifras de grelina tras la embolización de la arteria gástrica izquierda en pacientes obesos con estas características de obesidad mórbida. Y fue un estudio experimental, prospectivo, no aleatorizado y un único centro que fue el nuestro. Y además lo clasificamos cumpliendo los criterios de investigación clínica de producto sanitario por la Agencia Española de Medicamentos. Y así decimos de la divulgación porque hicimos divulgación de la primera embolización gástrica que realizamos entonces. Y fue espectacular la respuesta en las redes sociales. Pues empezamos a recibir el hospital, el servicio de periodismo y empezamos a recibir tweets de gente interesada. Lo denominamos en varón y hubo una carpeta, como cualquier ensayo clínico, de recogida de datos muy exhaustiva, pues los criterios de inclusión, los criterios de exclusión, os voy a contar todo porque es un poquito largo. Y bueno, pues calculamos para la tesis que el tamaño muestral adecuado sería de 9, según el rigor estadístico, era una técnica emergente, y eso, siempre cuentas con un poquito más por el porcentaje de pérdida. Nuestro objetivo era en un año, pues hacer los 12 pacientes. Realmente en un año hicimos 4 y el soporte económico, que sí que nos ayudaron 2 casas comerciales, pero era mucho más de lo que os podéis imaginar. Para hacer un ensayo de este tipo, pues solo el seguro médico de los pacientes de inclusión pues es altísimo. Entonces, tuvimos un caso, todos perdieron más de 10 kilos en el primer mes y bueno, pues hubo un seguimiento a los 3 meses y a los 6 y algunos volvieron a retornar, que fueron estudios, una pérdida con una recuperación parcial del peso, pero bueno, pues tuvimos una complicación que nosotros la consideramos que era moderada, pero realmente pues no fue tan moderada como os voy a contar ahora, sino realmente fue una complicación leve y asociada irremediablemente a la técnica que realizamos. Entonces, suspendimos el estudio por falta de financiación
y también por falta de pacientes, que los criterios eran tan severos que hasta que llegaban a ser y cumplir la reglamentación, pues tardaban muchísimo más de 1 año o 2 años. Por lo tanto, al tiempo dio un poquito, pues fue cuando empezaron a surgir las técnicas de la medicina de los agonistas del glucagón, del péptido 1, que es una medicación muy adecuada que ahora comentaré. Por lo tanto, dejamos de continuar nuestro estudio, tanto por la complicación como por la falta de pacientes que se adherían a estos criterios de inclusión tan estrictos, como por, fundamentalmente, la financiación, que muchas veces es lo que nos condiciona. Decir que dentro del cuaderno lo que sí que voy a mencionar es que siempre tienen que quedar muy explícitos las complicaciones. Y ahí están lo que contábamos de las complicaciones para la obtención del consentimiento informado. Pues definimos las complicaciones relacionadas con la técnica de punción, los hematomas, las disecciones, como cualquier intervención por vía arterial, las reacciones adversas al contraste iodado, el síndrome postembolización, que todos conocéis también, y luego los riesgos específicos por la técnica realizada. Por lo tanto, definimos que podría o pudiera haber una embolización de territorios no diana por las circulaciones colaterales, infartos hepáticos, pancreáticos o esplénicos, gastritis y úlceras isquémicas, que es verdad que los estudios publicados inicialmente pues, mostraban cifras muy bajitas de erosiones y muy asintomáticas, pero que aún así pues, algunas podrían requerir, y así se especificaba, la cirugía urgente, o por ser, pues también, ¿por qué no?, en estos pacientes que tienen tanta morbilidad asociada, pues incluso pues, el fallecimiento. Aún así, pues se ponían, no dude que los medios humanos científicos y luego el seguro al que estaban sometidos los pacientes, pues iban a apoyar y cubrir estas circunstancias. Enseño el caso, que es el cuarto de nuestra serie. Una mujer de 62 años, sin alergias, hipertensa, dislipémica. Esto es un criterio de inclusión, que fuera diabética y que estuviera en tratamiento con antidiabéticos. Encefalitis vírica como antecedentes, una enfermedad cardíaca con una enfermedad del nodo y con un portadora de marcapasos. Tenía también un hipotiroidismo, estaba en tratamiento con Eutirox, y el criterio era también uno de los de inclusión, obesidad mórbida no candidata a cirugía, y en tratamiento con el estudio de educación nutricional y con una dieta de restricción calórica. Entonces entró dentro del protocolo y le realizamos el procedimiento. Voy a mencionar que esta paciente tenía de antecedentes, aunque ahora no estaba enferma por esto, de gastritis por el Helicobacter pylori, y como antecedentes quirúrgicos tenía poco interés, una cesárea y un menisco. Pues estos son los tags. Podéis ver, dentro del estudio también íbamos a medir la grasa corporal, estáis viendo las dimensiones, es una mujer de 62 años, pero que veis que pesaba 122,9 kilos. Entonces, bueno, pues hicimos el procedimiento, vimos lo que decíamos a veces, el hacer el TAC o no en la hemorragia digestiva, pues aquí es mandatorio para tener un estudio anatómico y ver las variantes y ver también si hay alguna contraindicación o algún hallazgo que nos pueda, y sobre todo para hacer las medidas del pre y del post en cuanto al grosor de la masa y la cuantificación de la grasa. Bueno, pues hicimos el estudio y ya sabíamos que tiene una variante anatómica que podéis identificar. El tronco celíaco es un tronco que tiene la esplénica y la gástrica izquierda, y la arteria hepática tiene un origen directo de la aorta. Pues cateterizamos, veis que a veces estas curvas no son fáciles. Bueno, pues en un paciente que pesa 122 kilos, pues más difícil la visibilidad y la movilidad, pero con el micro, sin pena ni gloria, llegamos pues, a cateterizar la gástrica izquierda, como podéis ver. Entonces, lo que se utilizan, y es lo que está escrito, son unas partículas que no producen una isquemia distal grande, pero unas partículas de 300, 500. ¿Y hasta dónde? Hasta que llegamos al estasis vascular. Ese es el procedimiento y es lo que hicimos con los 4 anteriores y con esta paciente también. Pues intervenida el día 28, en el posoperatorio presenta una hemorragia digestiva de leve a moderada, que no requirió la administración de concentrada de Matías, y en la gastroscopia se ve pues, una gastritis isquémica con una ulceración. El curso fue favorable y alta hospitalaria al 4. Realmente no fue compleja y vemos que posteriormente el 29 pues ya estaba con un poquito de sellado y luego ya se ve la fibrina en la úlcera de una manera completa el día 28 del 7.
Entonces, estos pacientes son complejos, porque la señora decía, ya decía yo que no me lo tenía que hacer, cuando realmente ella lo que quería era hacérselo y no quería operarse. Los criterios y las complicaciones de la cirugía bariátrica son muy grandes, pero es que hay un grupo de pacientes que no cumplen criterios de cirugía bariátrica. Y es verdad que hoy en día tenemos otras opciones. Entonces, ante esto nos paró un poco porque la señora además tuvo, pues, y esto ya lo decía, y es que yo firmé, pero realmente, vamos a ver, si no pudo estar más explicado. Creo que un consentimiento tan exhaustivo como el que le dimos no lo hacemos ni normalmente, porque uno explica, pone explicado, consiento, pero estaba perfectamente detallado toda suerte de incidencias. Y la verdad es que fue un poquito complejo manejarnos con esa situación que fue desagradable por su parte, ¿no? Y en ese sentido, pues eso, ¿qué se puede hacer? Y qué se puede hacer es trabajar siempre en equipo multidisciplinar. Teníamos el apoyo absoluto de todos nuestros compañeros y eso fue una respuesta en equipo ante una incidencia. Y eso lo tenemos que hacer siempre, eso es mandatorio. ¿Qué no hacer? Pues mirad, haríamos exactamente lo mismo. ¿Qué hicimos? Todo lo que teníamos que hacer. ¿Cómo haríamos el procedimiento? Igual. ¿Qué pasa? Que cuando hay variantes anatómicas, a veces hay suplencias que hay una dominancia de una gástrica izquierda, igual tenemos las otras vascularizaciones un poquito limitadas, o cuando hay un antecedente de una cirugía. Pudiera ser que este paciente tuviera pues, una alteración de la vascularización que nos condicionara, pero tampoco lo creo. ¿Fuimos demasiado intensos en nuestra embolización? No, hicimos lo que hacemos hasta que el éxtasis vascular lo contemplamos sin seguir ni hacer más ni hacer menos. Es verdad que tuvimos un poquito más de tiempo de escopia con esta paciente porque son pacientes complejos. Luego, seguir los protocolos de inclusión de manera absoluta y luego seguir los protocolos de realización del procedimiento tal y como lo hicimos. ¿Qué haríamos hoy? ¿Le haríamos a esta señora? Bueno, a esta señora yo no le haría nada por lo conflictiva, que a veces esos aspectos psicológicos tú ya sabes si va a haber confidencia y una relación con el médico-paciente y a veces hay una hostilidad desde el principio que te demandan, pero al mismo tiempo se ponen en guardia y eso es importante. La complicidad en las técnicas emergentes, aún explicándole de una manera pues estupenda, no puede ser más esta manera. Y buscar también al confidente familiar para que sea partícipe de esa decisión de hacer un sí o un no en un tratamiento que uno hace a voluntad. Pues decir que este artículo de revisión, y nos da un poquito la razón, y también ahora revisando lo de las complicaciones, pues me ha dado alegría leer este artículo del Radiology. Pues tiene en mente pacientes y en 4 años. Es que no es fácil tener unos pacientes con los criterios de inclusión, con lo cual no íbamos tampoco tan mal. Y realmente tienen una pérdida del 11% de peso al año, que es una media de 7,9 kilos luego. Realmente estábamos haciendo con seguridad la técnica. Pero no es solo eso, sino que revisando casi todos tienen en la endoscopia imágenes de gastritis isquémica y algunos de ellos, que no son muchos, que son 20, tienen úlcera que luego cura y puede ser más sintomática o menos sintomática, a pesar de que el tratamiento después, con el omeprazol, la asistencia y todo, eso lo teníamos protocolizado, como si tiene alguien interés, pues le pasaré el protocolo de Maron. Entonces, pues bueno, pues esto entra dentro de las complicaciones relacionadas con la técnica que no realmente con una complicación y que muchas veces nos alarman las consecuencias, pero que bueno, que realmente pues sí que es una incidencia, que fue una úlcera mayor, que la señora era una señora que había tenido el antecedente del Helicobacter y probablemente pues de eso pues, podría haber influido y es verdad también bueno, pues que las alteraciones o las alteraciones anatómicas a veces condicionan pues, el flujo preferencial por alguno de los vasos. Entonces, pues bueno, que la técnica es la misma, 300-500, los controles eran los mismos y hay una pérdida de peso y eso es una eficacia si lo comparamos con otras alternativas en el tratamiento de la obesidad. Entonces, si revisamos, pues decir que la embolización bariátrica es menos eficaz en pérdida de peso, si hacemos el comparativo, que aquí está puesto un poquito en resumen. La cirugía con bandas es un 19% de pérdida de peso al año. La cirugía con el bypass esa es estupenda, un 36%. Pero que sepáis que la cirugía gástrica, como tiene tal alta
tasa de complicaciones, pues realmente en solo un 1% de estos pacientes con obesidad mórbida cumple criterios de cirugía. Luego, realmente son pocos los pacientes que pueden también ir a una cirugía gástrica con estos resultados. Luego tenemos una medicación que es nueva, que ahora lo comentaremos, luego justo la APA. Y estos medicamentos nuevos, que son las plumas de los agonistas al receptor del glucagón, bueno, del péptido A, pues estos tienen unos resultados del 9% al año y realmente es una técnica que es una punción con pluma, como si fuera la insulina. Y, por otro lado, la endoscopia con balón es un 34%, pero es verdad que está relacionada con la inversión por presión de la mucosa gástrica y sería como un esófago de Barrett, que podría tener una influencia precancerosa o que a veces produce pues, una fibrosis que luego contraindica la cirugía o puede poner en peligro algún tipo de patología. Está ahí un poquito en entredicho. La aplicatura gástrica del 23 al 53%, y aquí tenemos nuestra embolización, es un 11%. Luego, la indicación pues está ahí y muchas veces puede complementar a otras técnicas. La actualidad es que ¿qué haría yo con un familiar que tuviera una obesidad mórbida? Pues realmente me plantearía este tratamiento, con los inyectables de los péptidos, de los agonistas al receptor 1 del glucagón. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de fármacos? Pues que inicialmente a los pacientes con antidiabéticos orales que no iban bien y que tenían que pasar a la insulina, antes de pasar a la insulina, porque eso pues, muchas veces, dependiendo de los pacientes, pues era más fácil de manejar o menos, pues este tipo de plumas pues, nos facilitaban un control disminuyendo la glucemia postprandial. Pero la disminuyen, pero no tanto, es una hipoglucemia controlada. Y producen además, porque producen una disminución del vaciamiento gástrico, una sensación de saciedad precoz. Entonces, pues esas dos cosas hacen que sean unos fármacos que sean pues, muy válidos en el tratamiento de la obesidad también. Hay muchos fármacos y en la evolución desde el año 2005 hasta el año 2017, que hoy se está utilizando el Ozempic, pues es verdad que se relacionó inicialmente con efectos secundarios graves, como la gastritis, la dispepsia, el dolor abdominal muy intenso, los vómitos y, sobre todo, con las pancreatitis, que era lo que alertaba un poco. Incluso estaba contraindicado si había algún antecedente de neoplasia de páncreas o las endocrinas múltiples. Pero el Ozempic es seguro y realmente pues, incluso ahora hay estudios de los endocrinos que reduce de una manera significativa el riesgo de eventos cardiovasculares. Luego, realmente, yo no sé en vuestros hospitales, pero hay servicios enteros de médicos que están pinchándose el Ozempic para adelgazar. Eso que es una cosa que no lo sé si tenéis, pero hay grupos enteros que veis además que cómo van adelgazando. Tampoco, Bueno, ¿qué tienen de bueno? Pues de bueno es que los efectos secundarios ahora de estos fármacos son efectos secundarios leves y que de las punciones diarias de los iniciales, que tenían que ser diarias como la insulina, o menos que la insulina, pero ahora son semanales y los efectos, pues dependiendo de los efectos secundarios, puede subir la dosis o bajarlas. Y con ese respaldo de que encima pues parece que disminuyen los efectos cardiovasculares en general y su riesgo. Pero incluso de los ictus, o sea, quiero decir que se está estudiando y tienen ese respaldo. Entonces, ¿qué concluimos? Pues que lo fundamental sería pues, hacer una terapia en cuanto a los factores etiológicos y epidemiológicos y pues, llegar a los hábitos saludables y evitar el sedentarismo y la obesidad. Que es fundamental en estos pacientes, aparte de lo que les hagamos, que haya un cambio de vida y que haya un apoyo psicológico de una manera fundamental. Muy importante saber cómo son los pacientes y hacer una terapia particular. El que pueda una cosa, el que pueda otra y el que pueda a veces a otros. Y que las terapias complementarias están ahí. Y que cualquier esfuerzo va a ser bueno. Y que dentro de esto, pues el tratamiento con la embolización de las arterias, de la arteria gástrica, el tratamiento de la embolización arterial, para este tratamiento bariátrico, para la obesidad, tiene su puesto. Y lo tiene con un 11% de reducción de peso dentro de la escala global de estos tratamientos de esta enfermedad. Y así os lo cuento.